Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Juan Miguel Alcántara Soria. Usted lo conoce muy bien, un especialista en asuntos de seguridad y temas políticos en general. Doctor, bienvenido, me da gusto saludarte. Igualmente, buenas noches. Doctor, platícanos, pues el presidente se sigue metiendo en el proceso electoral en curso e incluso en una de sus conferencias matutinas prácticamente anunció la desaparición del INE y del tribunal. ¿Qué significa esto? Evidentemente, no debemos permitir el desmantelamiento de los contrapesos, de los equilibrios que hemos construido en los últimos años entre sociedad y gobiernos y parlamentos para precisamente contener el autoritarismo, la dictadura de partido que gobernó a este país en décadas pasadas. Sí es clara la expresión del presidente de todo aquello que le estorbe para que se imponga su decisión, su voluntad, hacerlo a un lado. Y sí es cierto que ya anunció, presentará iniciativas para desmantelar, deshacer al INE y a otros órganos autónomos. Me parece que esto obedece en consecuencia a la visión que él trae de gobernar, que es la época de López Portillo, particularmente la que nutrió su forma de ver la política, de ver la conducción del país y quiere regresarnos a entonces. Pero me parece también que están surgiendo desde el mismo partido del presidente, ya particularmente Porfirio Muñoz Ledo, entre otros, están surgiendo respuestas de responsabilidad ciudadana para evitar, para contener esta pretensión del presidente de llevarnos a una vez más a una presidencia imperial. Y creo que, por supuesto, la elección a la que ya estamos a 37 días, 35 días, va a ser la oportunidad para que los ciudadanos también responsablemente logremos crear condiciones que impidan este despropósito del presidente López Obrador. A ver, doctor Juan Miguel Alcántara, ¿las instituciones mexicanas tienen la solidez como para impedir la desaparición, no solamente del INE, ya lo anunció el propio presidente, de todos los órganos autónomos? ¿Tiene, repito, el Estado mexicano instituciones sólidas para impedirlo? Hay en el diseño constitucional, digamos en el papel, hay fortalezas, por supuesto, de esas instituciones. Naturalmente que las instituciones requieren de personas, de pueblo, que les dé vida, les dé perdurabilidad. Y aquí es donde también los ciudadanos tenemos que entender que tenemos una parte de corresponsabilidad en cuidar esas instituciones, particularmente hablando del INE. Las reglas democráticas, como es bien sabido, exigen demócratas. Si no hay demócratas, por muy buenas reglas del juego que haya y buenos árbitros que haya, si los contendientes y los jugadores en la cancha no saben jugar con lealtad a esas instituciones, con civilidad entre ellos, pues por supuesto, por muy buen árbitro que haya, no va a funcionar adecuadamente el sistema, las instituciones y los procedimientos. De ahí pues el énfasis en decir, sí tenemos instituciones que han probado en los últimos años su pertinencia, su razón de ser, que incluso han sido conducidas con mayor o menor acierto. Del INE se puede hablar del equipo de Pepe Woldenberg, espléndido, nadie puede cuestionar esa gestión. Las penúltimas fueron muy cuestionadas. Creo que la actual está a la altura, se está poniendo a la altura del cuidado de la institución, encabezada por Lorenzo Córdoba y el resto de consejeros, con las asegúnes que ya sabemos a la vista de todos. Hay pues instituciones que con independencia del mayor o menor decoro con el que se han conducido, son instituciones de todo el pueblo, y el pueblo debe insistir en cuidarlas, para lo cual, insisto, se requiere también pueblo que tenga ese sentido de responsabilidad. Sin embargo, doctor Juan Miguel Alcántara Soria, hay amenazas veladas. La unidad de inteligencia financiera de Hacienda anunció que va a investigar a los consejeros. Por otro lado, algunos de los candidatos, como Félix Salgado, han amenazado
pues de que va a ser la última del INE, etcétera. Está el instituto pues bajo amenaza y en una tensión fuerte. ¿Esto qué significa? Este asedio que ha encausado el presidente López Obrador contra las instituciones y en el que lamentablemente Santiago Nieto se ha prestado para que sea utilizada la unidad de inteligencia financiera para propósitos distintos a los que fue diseñada. Recordemos que la unidad de inteligencia financiera es una propuesta de GAFI, de Grupo de Acción Financiera Internacional, que le pidió a los países que para combatir eficazmente al narcotráfico, al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al tráfico de personas, se crearan estas unidades de inteligencia financiera y hay, por supuesto, un monitoreo permanente de GAFI sobre Santiago Nieto, sobre cómo se está conduciendo la unidad de inteligencia financiera en el país, porque ya perdió su independencia, ya perdió, estaba ubicado como dependiente directo del secretario de Hacienda, y así está en el diseño legal. Sin embargo, ahora le obedece y le responde a los caprichos del presidente López Obrador. Entonces, sí tenemos ya ahí otra institución que había sido diseñada y bien construida en México, como es la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora destinada a investigar y perseguir a los adversarios, a los malquerientes que tiene el presidente. Lógicamente, esto desprestigia a las instituciones, les quita razón de ser y a la larga se va a ir cuestionando dentro y fuera del país la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera, solo para mencionar algunas de las instituciones que hoy están perversamente conducidas desde el presidente de la República o desde Palacio Nacional. Lógicamente también hay que insistir en que la opinión pública, los ciudadanos y particularmente por eso la relevancia de la renovación en la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Diputados se logre que se evite que Morena tenga mayoría precisamente para exigir rendición de cuentas, porque una de las tareas, quizá la tarea más importante de los diputados no es hacer leyes, porque no son órganos técnicos, no saben hacer leyes ni siquiera más allá del 10% de los diputados, pero lo que sí son y deben de ser son órganos eficaces de control político, de denuncia política, de parlamentar para orientar, para orear ante la opinión pública el mal uso de las instituciones, de ahí la relevancia que tiene la próxima elección. Doctor, ¿estamos en una elección de Estado? Indudablemente, el presidente todos los días expone que él está buscando incidir en las elecciones y no solo en la elección federal que implica la renovación de Cámara de Diputados Federal. El presidente de la República está involucrado en los procesos locales. Abiertamente se supo que le estaba dando seguimiento particularmente a Nuevo León y Jalisco. Ahora ya se sabe que está muy involucrado en Guerrero y Michoacán. ¿En dónde no está involucrado el presidente de la República en elecciones locales? Está en todas aquellas que se le pega la gana. Lamentablemente el INE, que sí lo ha anunciado amonestar, que ha emitido decisiones para que sean reglas del juego aplicables a todos, no solo al presidente de la República, a todos los actores políticos. Lamentablemente esas reglas del árbitro electoral, el presidente las desprecia públicamente, las hace a un lado, y de ahí la relevancia de que los órganos constitucionales, el IFE por un lado y naturalmente el Poder Legislativo por el otro, hoy asuman la parte de responsabilidad que les toca en el control del Ejecutivo Federal. Por último, en un minuto, doctor, ¿es posible un fraude? Y la pregunta tiene que ver, por ejemplo, con el uso de la imagen del presidente en algunos candidatos, en algunos partidos, como PT y el caso pues de algunos candidatos a gobiernos estatales, y en el uso de la tecnología por parte de un operador en Baja California, que es el que le vendió al Instituto Electoral el software para la elección y que al mismo tiempo es el operador de Morena en el estado. Bueno, a nivel nacional no creo posible, hasta donde técnicamente podemos asomarnos, que pueda haber un fraude en las próximas elecciones
Estoy hablando de elección federal, de diputados federales. El INE tiene un buen seguimiento, evaluación y control de los procedimientos y de los mecanismos con los que se está preparando la elección del próximo 6 de junio. A nivel estatal es otra cosa. A nivel estatal hay más o menos fortalezas de los institutos electorales. Algunos están totalmente cooptados por los gobernadores, otros tienen más o menos autonomía respecto a los gobiernos locales. Por eso, a nivel nacional diferenciaría. No veo riesgos de fraude. Sí veo riesgos de una intromisión grosera del presidente de la República por cuanto sigue hablando todos los días con enfoque electorero de su propia agenda. Esa es una intromisión indebida, ilegal, inmoral, impolítica del presidente López Obrador. Pero eso no lleva a fraude, lleva así a desequilibrios, lleva a jugar él a favor de Morena y sus paleros, pero no es un fraude en el sentido de que los resultados electorales que se anuncien formalmente como finales vayan a ser contrarios al voto de la ciudadanía. Hay que poner, por lo tanto, la atención más en los organismos electorales estatales, como es el caso de Baja California. Si nos permite, doctor, vamos a una pausa.